Los barrios peligrosos son lugares donde las calles cuentan historias de violencia, secretos y sobrevivencia. Pero cuando el sol se oculta y las sombras se alargan, esos mismos rincones se convierten en el escenario de cosas mucho más oscuras. Relatos de figuras que acechan en las esquinas, sonidos inexplicables en casas abandonadas y desapariciones que nadie se atreve a investigar. Hoy te contaré relatos de horror vividos en barrios peligrosos, donde lo más aterrador no siempre son las personas, sino lo que se oculta en las sombras. Prepárate para adentrarte en un mundo donde el peligro no solo es real, también es sobrenatural. La esquina maldita. Las calles de Tepito tienen su propio lenguaje, su propio ritmo. Hay vida en cada rincón, pero también un silencio que te observa desde las sombras. Crecí en ese barrio, aprendiendo a caminar con cuidado, a no confiar demasiado y a respetar los lugares de los que todos hablaban en susurros. Uno de esos lugares era la esquina maldita, un cruce de calles donde siempre pasaba algo extraño, donde la gente evitaba detenerse, incluso de día. Aunque siempre había escuchado las historias, nunca pensé que alguna vez estaría tan cerca de ellas. Era una noche de verano y el calor sofocante hacía que las calles estuvieran más vacías de lo habitual. Venía de casa de un amigo, donde habíamos pasado la tarde viendo películas y hablando de cualquier cosa menos de las sombras de Tepito. Vivía a pocas cuadras, y aunque sabía que caminar de noche por el barrio no era buena idea, esa noche me sentía extrañamente tranquilo. Quizás era el cansancio, o tal vez el ruido de la ciudad que parecía amortiguar cualquier amenaza. Al girar una esquina, la vi. La esquina maldita. El cruce estaba desierto, iluminado solo por una farola que parpadeaba intermitentemente. Había escuchado las historias de aquel lugar desde que era niño, personas que desaparecían sin dejar rastro, gritos que se escuchaban sin un origen claro, y figuras que solo eran visibles en el rabillo del ojo. Nunca había creído del todo en esas historias, pero al estar allí, algo en el ambiente me hizo dudar. La calle parecía más oscura que de costumbre, como si la luz de la farola fuera absorbida por algo invisible. No había ruido, ni risas de los vecinos, ni el sonido de una televisión encendida. Todo estaba inmóvil, como si el barrio contuviera la respiración. Aceleré el paso, pero no pude evitar mirar hacia el cruce. Fue entonces cuando lo vi. Una figura encapuchada estaba parada justo en la esquina, inmóvil, como si me estuviera esperando. La capucha le cubría el rostro por completo, y sus manos estaban ocultas en los bolsillos de un abrigo largo. Al principio pensé que era alguien del barrio, quizás un vendedor nocturno o alguien buscando refugio del calor. Pero algo en su postura me hizo dudar. No parecía una persona real, no se movía, no respiraba, simplemente estaba allí, como una estatua. La figura levantó una mano, señalándome. No habló, pero el gesto fue claro, quería que me acercara. Mi cuerpo se tensó, y el instinto me gritó que siguiera caminando. Miré hacia adelante, ignorando a la figura, pero a medida que avanzaba, sentía su mirada perforándome. Cada paso era un esfuerzo monumental, como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia ella. No escuché pasos detrás de mí, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Cuando finalmente llegué a la siguiente esquina, me atreví a mirar hacia atrás. La figura seguía allí, en el mismo lugar, todavía señalándome. Pero ahora, detrás de ella, algo se movía. Eran sombras, alargadas y retorcidas, que se deslizaban por las paredes como serpientes. Aceleré el paso, casi corriendo, hasta que llegué a mi edificio. Cerré la puerta de golpe y subí las escaleras hasta mi departamento, sintiendo que algo me seguía. Cuando finalmente me senté en mi cama, intenté convencerme de que había sido mi imaginación, una mezcla de cansancio y paranoia. Pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura y las sombras que la rodeaban. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la esquina, la farola parpadeando y la figura encapuchada. En algún momento, me quedé dormido, pero mis sueños no fueron un refugio.
Soñé que estaba de pie en la esquina, rodeado de esas sombras que susurraban mi nombre. Al día siguiente, intenté olvidarlo todo. Salí temprano para ir al trabajo, pero las calles parecían más grises, como si el barrio hubiera cambiado de la noche a la mañana. En una tienda cercana, escuché a dos mujeres hablando en voz baja. Decían que alguien había desaparecido la noche anterior, justo en la esquina maldita. Mi corazón se hundió. Pregunté quién había sido, pero las mujeres solo me miraron con ojos llenos de miedo. Era una mujer joven, dijo una de ellas. Vivía cerca. Nadie sabe qué le pasó. No podía quitarme la sensación de que había algo que debía hacer, como si mi conexión con esa esquina no hubiera terminado. Esa noche, contra todo sentido común, decidí regresar. Caminé con el corazón latiendo con fuerza, cada sombra en las calles pareciendo más grande de lo que debería. Cuando llegué a la esquina, me detuve a unos metros de distancia. La farola seguía parpadeando, y la calle estaba tan vacía como la noche anterior. No había señales de la figura encapuchada, pero el aire estaba cargado, pesado, como si algo invisible me rodeara. Sentí un frío repentino y mi respiración se volvió irregular. Entonces lo escuché, un susurro. No entendí las palabras, pero el tono era claro. Era un llamado, una invitación. Algo me decía que no debía estar allí, pero mis piernas no respondían. Miré hacia el suelo y vi marcas en la tierra, como si alguien hubiera sido arrastrado hacia la esquina. La seguí con la mirada, y al levantar la vista, allí estaba otra vez. La figura encapuchada. Esta vez, no estaba sola. A su alrededor, las sombras se movían con vida propia, girando y ondulando como si fueran humo atrapado en un espacio cerrado. La figura levantó una mano, señalándome una vez más, pero esta vez no me invitaba. Me ordenaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y retrocedí lentamente, pero las sombras comenzaron a moverse hacia mí. Podía escuchar susurros en cada dirección, voces que repetían mi nombre, mezcladas con un llanto lejano. Corrí, mis pasos resonando en las calles vacías, mientras sentía que algo me perseguía. Cuando llegué a mi departamento, cerré la puerta con llave y me quedé en la sala, temblando. Miré por la ventana, esperando ver algo en la calle, pero no había nada. Sin embargo, el sentimiento de ser observado no desapareció. Esa noche, cada sombra en mi cuarto parecía moverse y cada sonido me hacía saltar. Desde entonces, no he vuelto a pasar por esa esquina. Pero cada vez que pienso en Tepito, veo esa farola parpadeando, esas sombras alargadas y la figura encapuchada que todavía siento que me sigue. La niña de la ropa vieja. El tianguis en Ecatepec es un caos organizado. Entre los gritos de los vendedores, los olores intensos de comida frita y la maraña de puestos que parecen multiplicarse con cada paso, es fácil perderse. En mi caso, no solo perdí la noción del tiempo aquel día, sino algo más, mi paz. Era un domingo por la tarde y fui al tianguis para buscar un par de cosas que necesitaba. El sol brillaba fuerte, pero la sombra de los puestos de lona creaba un ambiente casi sofocante. Caminaba entre los pasillos llenos de gente, distraído por los regateos y el ruido constante. Fue entonces cuando la vi. Entre dos puestos abarrotados de ropa usada, había una niña de unos 8 años. Su figura menuda destacaba entre los montones de prendas que la rodeaban. Llevaba un vestido viejo, descolorido y demasiado grande para su cuerpo. Su cabello, largo y enmarañado, le cubría parte del rostro, pero lo que realmente me inquietó fue su mirada. Estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, observando a la multitud como si buscara algo o alguien. Me acerqué con curiosidad, preguntándome por qué una niña estaría sola en un lugar así. Al llegar, noté que tenía una pequeña pila de ropa frente a ella, acomodada de forma meticulosa. No había cartel ni señal de que estuviera vendiendo, pero la ropa parecía lista para ser exhibida. «¿Estás bien?»,
Le pregunté, inclinándome un poco para que pudiera oírme sobre el ruido. La niña levantó la vista lentamente. Sus ojos eran oscuros, demasiado para mi gusto, como si escondieran algo. Después de unos segundos de silencio, me respondió con una voz suave pero firme: no me dejan irme. Su respuesta me tomó por sorpresa. Miré a mi alrededor, esperando ver a algún adulto cerca, alguien que pudiera estar a cargo de ella, pero no había nadie que pareciera relacionado con la niña. ¿Quién no te deja irte?, le pregunté, pero no obtuve respuesta. Ella solo bajó la mirada y comenzó a jugar con un pedazo de tela desgastada. Algo en su actitud me inquietó profundamente. Era como si no estuviera completamente presente, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente estuviera atrapada en otro lugar. Decidí que debía hacer algo. Fui al puesto más cercano y le pregunté a la señora que vendía si conocía a la niña. No hay ninguna niña aquí, joven, dijo, con un tono seco. Su respuesta me confundió, pero cuando regresé al lugar donde estaba la niña, lo entendí menos. Había desaparecido. La ropa seguía allí, apilada de la misma forma, pero la niña ya no estaba. Miré a mi alrededor, buscando entre la multitud, pero no la encontré. Me acerqué al lugar donde había estado sentada y noté algo que me hizo retroceder. En el suelo, había pequeñas huellas, como si hubiera estado descalza. Las huellas estaban marcadas en el polvo del suelo, pero no llevaban a ningún lado. Era como si simplemente hubieran terminado allí. Intenté ignorarlo, diciéndome que seguramente había corrido hacia otro puesto, pero el incidente me dejó inquieto. Terminé mis compras lo más rápido que pude y regresé a casa. Esa noche, mientras intentaba dormir, su voz regresó a mi mente. No me dejan irme. Esas palabras resonaban una y otra vez, como un eco persistente que no podía apagar. Incluso en la oscuridad de mi cuarto, sentía que alguien me observaba. Al día siguiente, decidí contarle a uno de mis vecinos lo que había visto. Don Luis, un hombre mayor que vivía en mi cuadra, siempre había sido un libro abierto de historias locales. Cuando le mencioné a la niña, su expresión cambió de inmediato. ¿Dices que viste a una niña vendiendo ropa?, preguntó, su tono serio. Asentí, y él se quedó en silencio por un momento antes de responder. Hace años, hubo una tragedia en el tianguis. Una familia perdió a su hija. Dicen que la niña desapareció entre los puestos y nunca la volvieron a ver. Algunos dicen que la vendieron, otros que alguien se la llevó. Pero desde entonces, algunos aseguran que la han visto allí, sentada, con su ropa vieja. La historia me dejó helado. Don Luis continuó: nadie sabe por qué se aparece, pero los que la ven siempre dicen lo mismo, que ella no puede irse. Mi piel se erizó. No podía ser cierto, me dije, pero algo en el tono de Don Luis me decía que no estaba inventando nada. Esa noche, los sueños fueron aún más perturbadores. Veía a la niña sentada en el mismo lugar, mirándome fijamente. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Los días siguientes intenté seguir con mi vida, pero no podía dejar de pensar en ella. Volví al tianguis un par de veces, esperando encontrar alguna pista, pero el lugar parecía completamente normal. Nadie recordaba haber visto a una niña como la que describí, y los puestos donde la había visto ahora estaban ocupados por otros vendedores. Sin embargo, algo me seguía acechando. A veces, en mi casa, sentía que alguien estaba detrás de mí. Otras veces, escuchaba un suave susurro, como si alguien estuviera llamándome. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, y su voz seguía repitiéndose en mi cabeza: no me dejan irme. Una noche, escuché un ruido en mi sala. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza, y fui a investigar. La casa estaba oscura, pero al encender la luz, vi algo que me hizo caer de rodillas. En el suelo, frente a la puerta, había una pila de ropa vieja, cuidadosamente doblada. Sobre la ropa, una pequeña huella descalza marcada en polvo.
Desde entonces, no he vuelto al tianguis. Pero cada tanto, encuentro una prenda de ropa vieja en mi casa, aunque estoy seguro de que no estaba allí antes. Y cada vez que la veo, escucho su voz, suave pero firme, como si estuviera justo detrás de mí, no me dejan irme. El hombre de las escaleras. Vivir en un conjunto de departamentos en Tlalnepantla siempre tuvo sus peculiaridades. Las paredes eran delgadas, los vecinos cotillas, y las escaleras crujían con cada paso. Sin embargo, después de algunos años, esos detalles se volvieron parte de mi rutina, algo que ignoraba fácilmente mientras me concentraba en mi vida diaria. Pero lo que ocurrió una noche cambió por completo mi percepción de aquel lugar y de las cosas que habitan las sombras. Todo comenzó cuando regresé tarde del trabajo una noche. Había tenido un día pesado, y lo único que quería era llegar a casa, tomar una ducha caliente y dormir. El reloj marcaba las 11:47 cuando entré al edificio. Las luces del pasillo parpadeaban, como siempre. Era algo que el administrador nunca arreglaba, pero esa noche, el titilar me pareció particularmente irritante. Subí las primeras escaleras con el eco de mis pasos resonando por el hueco. Era un sonido familiar, casi reconfortante en su monotonía. Pero cuando llegué al segundo piso, noté algo extraño. Un hombre estaba en las escaleras delante de mí, subiendo lentamente, con pasos que parecían arrastrarse. No lo reconocí como uno de mis vecinos, pero no le di importancia. Llevaba un abrigo largo y oscuro y un sombrero que le cubría parte del rostro. Quizás era alguien visitando a uno de los residentes, pensé. Sin embargo, algo en su andar me incomodaba. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, como si subir las escaleras le costara un esfuerzo inmenso. Cada paso que daba parecía resonar con más fuerza de lo normal, como si las escaleras estuvieran amplificando su peso. Decidí no prestar atención y continué subiendo detrás de él. No quise adelantarme, había algo en su presencia que me hacía querer mantener distancia. Pero cuando llegué al tercer piso, me detuve en seco. El hombre ya no estaba frente a mí. Había desaparecido de las escaleras. Miré hacia arriba, esperando verlo continuar hacia el siguiente piso, pero no había rastro de él. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aceleré el paso, pensando que tal vez había entrado rápidamente en alguno de los departamentos, aunque no había escuchado puertas abrirse ni cerrarse. Cuando llegué a mi piso, el cuarto, vi algo que me heló la sangre. El hombre estaba de nuevo en el primer piso, bajando las escaleras. Lo veía claramente desde el hueco central. Sus pasos eran igual de lentos y pesados, pero lo más inquietante era que no había forma de que hubiera llegado allí sin pasar junto a mí. Era imposible. Decidí ignorarlo, intentando convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Abrí la puerta de mi departamento, cerrándola rápidamente detrás de mí, como si eso pudiera aislarme de lo que acababa de ver. Pero el silencio de mi hogar no era reconfortante. Me sentía observado, como si el hombre estuviera justo detrás de la puerta. Pasaron unos minutos en los que traté de calmarme, pero entonces escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera, pasos en las escaleras, justo afuera. No eran los pasos ligeros de mis vecinos habituales. Eran pesados, arrastrados, exactamente como los del hombre. Acerqué mi oído a la puerta, esperando escuchar a dónde iba, pero los pasos no se movían. Se quedaban justo frente a mi departamento, como si él supiera que estaba ahí. La tensión era insoportable. Finalmente, me armé de valor y miré por la mirilla. No había nadie. Abrí la puerta rápidamente, esperando sorprender a quien estuviera ahí, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el eco de los pasos seguía resonando, ahora desde el piso superior. Miré hacia las escaleras, pero no vi a nadie. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los pasos. A veces eran lentos, otras rápidos,
pero siempre presentes. Finalmente, me rendí y me quedé despierto hasta que el amanecer iluminó el departamento. A la mañana siguiente, decidí hablar con una vecina mayor que llevaba años viviendo en el edificio. Le conté lo que había visto y oído, esperando que tuviera una explicación lógica. Pero su reacción me inquietó aún más. Su rostro se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar. ¿Lo viste también?, preguntó en un susurro. Me contó que, desde hacía décadas, había rumores sobre un hombre que subía y bajaba las escaleras del edificio. Nadie sabía quién era ni de dónde había venido, pero aquellos que lo habían visto coincidían en que siempre llevaba un abrigo oscuro y un sombrero. Según las historias, era un espíritu de alguien que había muerto en el edificio, atrapado en un bucle eterno. No lo mires demasiado tiempo, me advirtió. Si lo haces, puede que te siga. Esa advertencia me persiguió durante días. Aunque intenté ignorarla, los pasos continuaron. No importaba la hora, siempre podía escucharlos, subiendo y bajando, una y otra vez. A veces, incluso llegué a sentir su presencia, como si estuviera parado justo detrás de mí. Finalmente, decidí mudarme. No podía soportar más las noches llenas de susurros y pasos. Pero incluso ahora, lejos de aquel edificio, a veces despierto en la madrugada con la sensación de que alguien está subiendo lentamente las escaleras de mi nuevo hogar, acercándose poco a poco. Y cada vez que miro hacia la puerta, temo que esta vez sí sea él. El regreso del caído. Crecí en un barrio donde las calles no eran solo asfalto, eran territorios marcados por cicatrices de guerras invisibles. Sabías cuáles eran los límites que no podías cruzar, las esquinas que debías evitar y los horarios en los que era mejor no estar afuera. En el centro de todo eso estaba la banda. Todos los conocían y todos les temían. Dominaban el barrio con una mezcla de violencia y carisma, y aunque algunos decían que eran los guardianes de la comunidad, en el fondo todos sabíamos que su lealtad estaba marcada por sangre y dinero. Aquella noche, como muchas otras, el aire estaba cargado de tensión. La banda se había reunido en el parque, bebiendo, riendo y haciendo planes que nunca se discutían en voz alta. Yo regresaba de un turno nocturno en la tienda donde trabajaba y trataba de pasar desapercibido, caminando rápido y sin mirar directamente a nadie. Pero esa noche había algo diferente en el ambiente. Las risas eran más bajas, las miradas más furtivas. Algo había sucedido. Al día siguiente, me enteré de lo que pasó. Uno de los miembros de la banda, al que llamaban el Güero, había sido encontrado muerto. Le tendieron una emboscada, dijeron. Lo encontraron tirado en un callejón con múltiples puñaladas. Fue un golpe duro para la banda. El Güero no era solo uno de ellos, era un líder, un símbolo de su fuerza. El velorio fue rápido y discreto, como si quisieran cerrar ese capítulo lo antes posible. Pero el barrio entero sabía que la venganza estaba en el aire. Esa noche, el parque estaba desierto. Era extraño, porque la banda siempre estaba ahí, como si formaran parte del paisaje. Pero el miedo y el duelo los mantenían a todos en sus casas. Yo, por mi parte, me quedé en mi habitación, intentando ignorar los murmullos que llegaban de las ventanas abiertas de los vecinos. Todos hablaban de lo mismo, ¿qué harían ahora? ¿Quién sería el próximo? Fue entonces cuando escuché un ruido en la calle. Me asomé por la ventana y vi a un grupo pequeño de la banda regresando al parque, sus siluetas apenas visibles bajo la luz mortecina de los faroles. Lo seguí con la mirada mientras se reunían en el centro, en el lugar donde siempre se sentaban. Estaban tensos, hablando en voz baja, mirando constantemente a su alrededor como si esperaran que alguien apareciera. No sé por qué lo hice, pero decidí salir. Algo me empujaba a observar más de cerca, como si supiera que esa noche algo importante iba a suceder. Caminé hasta la esquina opuesta al parque y me escondí detrás de un árbol, lo suficientemente cerca para escuchar fragmentos de su conversación.
De repente, el aire cambió. Lo sentí antes de que algo pasara. Era como si la temperatura hubiera bajado varios grados y un silencio antinatural se apoderó del lugar. Incluso los grillos dejaron de cantar. Fue entonces cuando lo vi. Una figura apareció desde la sombra de los árboles, avanzando lentamente hacia el grupo. Era el güero. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Llevaba la misma ropa que el día que lo encontraron muerto, su camiseta blanca ahora teñida de rojo oscuro y su rostro pálido, casi gris. Caminaba con pasos lentos y vacilantes, como si el peso de su propio cuerpo fuera demasiado para sostener. Los chicos de la banda lo vieron también, y al principio, nadie se movió. Estaban congelados, como yo, incapaces de creer lo que tenían frente a ellos. Cuando finalmente llegó al centro del grupo, levantó la cabeza. Sus ojos no eran los mismos. Había algo vacío en ellos, como si estuvieran mirando más allá de nosotros, hacia un lugar que no podíamos ver. Por favor, dijo con una voz que era apenas un susurro. Dejen estas andadas, no es un camino del que se pueda regresar. Cada palabra parecía pesar en el aire, resonando como un eco que no debería estar ahí. Los chicos lo miraban con una mezcla de terror y asombro, y uno de ellos, que siempre había sido el más valiente, dio un paso adelante. «Esto no puede ser real», gritó, su voz quebrada por el miedo. «Tú estás muerto». El güero no respondió. Solo se quedó ahí, mirando al grupo con esa expresión vacía. Luego, lentamente, comenzó a desvanecerse. No se giró, no caminó hacia ninguna parte. Simplemente se desintegró en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El silencio que dejó fue ensordecedor. Nadie se movió durante varios minutos. Finalmente, uno por uno, los chicos comenzaron a irse, algunos murmurando oraciones, otros simplemente en silencio. Me quedé escondido hasta que el parque estuvo vacío, intentando convencerme de que había imaginado todo. Pero el frío que sentía en los huesos me decía que lo que había visto era real. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía su rostro, sus ojos vacíos, su cuerpo ensangrentado. Las palabras que había dicho resonaban en mi cabeza como una advertencia que no podía ignorar. No es un camino del que se pueda regresar. Los días siguientes, el barrio cambió. La banda ya no se reunía en el parque. Algunos de sus miembros simplemente desaparecieron, dejando sus casas vacías y sus familias confundidas. Otros comenzaron a ir a la iglesia, buscando algo que los protegiera de lo que habían visto. Yo, por mi parte, no volví a pasar por ese parque de noche. Pero lo más extraño ocurrió semanas después. Estaba caminando por otra parte del barrio cuando vi un grafiti nuevo en una pared cerca del mercado. Era un retrato rudimentario de El Güero, con la misma camiseta ensangrentada y los ojos vacíos. Debajo, alguien había escrito: «Él nos advirtió». Desde entonces, siempre he sentido que el parque está observándome, como si El Güero aún estuviera allí, esperando que alguien más escuche su advertencia. Y cada vez que paso cerca, no puedo evitar mirar hacia las sombras, temiendo que, esta vez, sea mi turno de encontrarlo. La casa sin puertas. Las historias sobre la casa sin puertas en Iztapalapa siempre me parecieron exageraciones. Los vecinos hablaban de risas, gritos y personas que entraban pero nunca salían. Era una casa vieja, abandonada desde hacía décadas, con ventanas cubiertas de polvo y paredes agrietadas. Pero algo en ella inquietaba, como si la sombra de la estructura fuera más oscura que el resto del barrio. Decidí ignorar las advertencias hasta aquella noche, cuando mi curiosidad, junto con la presión de unos amigos, me llevó a cruzar la línea entre lo real y lo inexplicable. Todo comenzó un sábado por la tarde. Habíamos terminado de jugar un partido de fútbol en un parque cercano y uno de mis amigos, Sergio, mencionó la casa.
Dicen que ayer un tipo entró allí y no volvió, dijo con una sonrisa burlona, como si disfrutara del miedo en nuestras caras. Héctor, otro de los amigos, se rió y propuso ir a echar un vistazo. No seas cobarde, solo nos asomamos, insistió Héctor cuando intenté negarme. No quería parecer miedoso, así que acepté. Pensé que sería una aventura más, algo para contar después en las reuniones. Pero desde el momento en que nos acercamos a la casa, algo en el ambiente cambió. La casa estaba en una calle estrecha y poco iluminada, rodeada de otras viviendas humildes. A diferencia del resto, parecía estar completamente apartada del mundo. Las ventanas estaban selladas con tablones y la puerta principal no existía, solo un marco vacío que daba paso a una oscuridad impenetrable. La estructura parecía respirar, emitiendo un crujido leve que se confundía con el ruido de la brisa nocturna. ¿Qué tal si solo miramos desde afuera?, sugerí, esperando que alguien estuviera de acuerdo, pero Sergio ya estaba avanzando hacia la ventana rota de la fachada. Cuando nos acercamos, algo peculiar llamó mi atención, no había ningún sonido alrededor. El bullicio normal del barrio, los autos, las voces de los vecinos, todo había desaparecido. Sergio se detuvo frente a la ventana rota y se asomó. No se ve nada, dijo, pero su tono era más serio de lo que esperaba. Espera, ¿escuchas eso?, preguntó Héctor. Todos nos quedamos quietos y entonces lo oímos, risas. Venían del interior de la casa, suaves al principio, pero claramente humanas. Debe ser alguien jugando una broma, dije, aunque no estaba seguro de creerlo. Decidimos asomarnos los cuatro. La ventana daba a lo que parecía ser una sala vacía, con paredes desconchadas y un suelo cubierto de polvo. No había muebles ni señales de vida, pero allí, en el centro del cuarto, estaban las huellas. Eran marcas de pies descalzos, hechas con sangre seca, que formaban un círculo perfecto en el suelo. ¿Y ahora qué?, preguntó Sergio, claramente incómodo. Nadie respondió. Algo en esas huellas me daba escalofríos. Eran demasiado perfectas, demasiado limpias en comparación con el resto del lugar. Héctor, siempre el valiente, propuso entrar. No tiene sentido, dije. No hay nada aquí. Pero Héctor ya estaba buscando un hueco por donde meterse. Mientras tanto, las risas dentro de la casa se hicieron más fuertes. Ya no eran suaves ni lejanas, ahora sonaban cerca, como si estuvieran justo al otro lado de la ventana. Miré hacia el interior, esperando ver algo, pero la habitación seguía vacía. Esto no está bien, murmuré. Héctor logró colarse por la ventana y entró al cuarto. No hay nadie aquí, gritó, su voz rebotando en las paredes vacías. Sergio y yo nos miramos, sin saber si seguirlo o esperar afuera. Pero entonces, Héctor se calló. Héctor, ¿qué ves?, preguntó Sergio, asomándose un poco más. Héctor estaba inmóvil en el centro del cuarto, mirando el suelo. Las huellas, dijo, pero su voz era casi un susurro. ¿Qué pasa con ellas?, pregunté, pero antes de que pudiera responder, las luces de una farola cercana parpadearon y se apagaron, dejando el callejón en penumbras. «Sal de ahí», le grité, pero Héctor no se movió. Sus ojos estaban fijos en algo que yo no podía ver. Entonces, las risas regresaron, más fuertes que nunca, y esta vez parecían provenir de todas partes, no solo de la casa. Sergio me jaló del brazo, y ambos retrocedimos. «Tenemos que irnos», dijo, pero mis pies estaban pegados al suelo. Héctor finalmente se giró hacia nosotros, y lo que vi me paralizó. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, normalmente llenos de vida, eran dos pozos oscuros, vacíos. Caminó lentamente hacia la ventana, pero no parecía él. Algo en su forma de moverse era antinatural, como si estuviera siendo guiado por otra fuerza. Cuando Héctor llegó a la ventana, sus labios se movieron, pero la voz que salió no era suya. «¿Quieren que entren?», dijo, señalando hacia el interior. Las risas se convirtieron en un grito agudo, y la casa pareció temblar.
Sergio y yo salimos corriendo, dejando atrás a Héctor y a las sombras de la casa. No sé cuánto corrimos, pero no nos detuvimos hasta llegar a la avenida principal. Cuando finalmente me atreví a mirar hacia atrás, la casa seguía allí, oscura y silenciosa, como si nada hubiera pasado. Intentamos regresar al día siguiente con más gente, pero la casa ya no estaba. En su lugar había un terreno baldío, cubierto de maleza. Preguntamos a los vecinos, pero nadie recordaba haber visto una casa allí. Desde entonces, he evitado ese lugar. Sin embargo, cada tanto, sueño con Héctor parado frente a la ventana, señalándome con esos ojos vacíos. Y en esos sueños, siempre escucho las risas. Siempre. La bolsa en el basurero. Las noches en Ecatepec siempre tienen algo de inquietante. Entre las luces parpadeantes de los postes y el eco lejano de ladridos, hay un silencio que no se siente natural. Vivo en uno de esos barrios donde la vida nunca se detiene del todo, pero el peligro siempre está al acecho. No es un lugar donde uno se aventure sin motivo, y mucho menos después de la medianoche. Aquel día, había tenido que quedarme hasta tarde en el trabajo, algo que evitaba a toda costa precisamente por lo complicado que era caminar por mi barrio a esas horas. No había transporte público a esa hora, así que no tuve más remedio que regresar a pie. Las calles estaban casi desiertas y aunque el aire era fresco, la sensación de peligro me hacía sudar. Caminaba por una de las avenidas principales, iluminada intermitentemente por las farolas. Mi plan era ir directo a casa sin detenerme, pero justo al cruzar por un pequeño parque que daba a un contenedor de basura, vi algo que me hizo frenar en seco. Dos hombres estaban de pie junto al contenedor. Uno llevaba un gorro que le cubría gran parte del rostro y el otro una chamarra gruesa, a pesar del clima cálido. Estaban sosteniendo una bolsa negra grande y por cómo la cargaban, parecía pesada. Mi primer pensamiento fue que eran ladrones deshaciéndose de algo robado. Me escondí detrás de un árbol para observarlos. No quería que me vieran, pero algo en su comportamiento me resultaba extraño. Los hombres no hablaban entre ellos. Sus movimientos eran torpes, casi desesperados, como si quisieran terminar rápido. Finalmente, lanzaron la bolsa dentro del contenedor con un golpe seco que resonó en el aire. Luego, sin mirar atrás, se fueron apresuradamente por un callejón. Esperé unos minutos antes de salir de mi escondite. La curiosidad me carcomía, aunque mi instinto me gritaba que siguiera caminando y olvidara lo que acababa de ver. Pero cuando pasé junto al contenedor, algo me detuvo de golpe, la bolsa negra se movió. Fue un movimiento leve, apenas perceptible, pero lo suficiente para que mi corazón se detuviera por un momento. Me acerqué lentamente, tratando de escuchar algo. Fue entonces cuando lo oí, un gemido débil, casi un susurro, proveniente de la bolsa. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez era un animal atrapado, o alguien herido que necesitaba ayuda. Mi mano temblaba mientras sacaba el teléfono para llamar a la policía. Expliqué rápidamente lo que había visto y escuchado, y me dijeron que enviarían una patrulla. Mientras esperaba, no me atrevía a acercarme más. Algo en esa bolsa me llenaba de un miedo irracional, como si su contenido no perteneciera a este mundo. Pasaron unos 15 minutos antes de que llegara la patrulla. Los policías salieron del auto y me preguntaron qué había sucedido. Les expliqué todo, señalando el contenedor. Uno de ellos se acercó con una linterna, mientras el otro se quedaba junto a mí. Pero cuando el policía revisó el contenedor, la bolsa ya no estaba. Mi mente se negó a aceptar lo que veía. Miré dentro del contenedor junto con los policías, pero solo había basura común, bolsas con restos de comida, papeles, plásticos. Nada que indicara que alguna vez hubiera estado ahí la bolsa negra. Insistí en lo que había visto, pero los oficiales parecían escépticos. Quizá alguien más vino y se la llevó, dijo uno de ellos, pero su tono sugería que no me creía.
Después de revisar los alrededores sin encontrar nada, se despidieron y se fueron, dejándome solo en medio de la noche. No podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Sabía que la bolsa había estado ahí, que se había movido y que había escuchado ese gemido. No podía haber sido mi imaginación. Esa noche, al llegar a casa, me sentí intranquilo. Cada ruido en la calle, cada sombra que veía por la ventana, me hacía saltar. Intenté dormir, pero las imágenes de la bolsa negra no me dejaban en paz. Los días siguientes, no pude evitar pasar por el mismo lugar, esperando encontrar alguna pista. Hablé con algunos vecinos, pero nadie había visto nada inusual. Una vecina me contó que ese parque tenía mala fama. Hace años, encontraron un cuerpo ahí. Desde entonces, pasan cosas raras, dijo. Pensé que tal vez estaba exagerando, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Una semana después, mientras caminaba por la misma avenida, vi algo que me paralizó. En el mismo contenedor, había una nueva bolsa negra, idéntica a la anterior. Esta vez no estaba dispuesto a esperar. Me acerqué rápidamente, con el corazón en la garganta. Pero cuando llegué al contenedor, la bolsa no se movía. Solo era una bolsa más, inerte, como cualquier otra. Esa noche, tuve un sueño extraño. Estaba parado frente al contenedor, pero esta vez no estaba solo. Los dos hombres que habían dejado la bolsa estaban ahí, mirándome fijamente. Sus rostros eran borrosos, como si estuvieran cubiertos de una niebla espesa, pero sus ojos eran claros y penetrantes. Detrás de ellos, la bolsa negra se movía de nuevo, pero esta vez algo comenzó a salir de ella. Una mano delgada y gris, seguida de un rostro pálido, sin ojos, que me miraba directamente. Me desperté gritando, con el eco de sus gemidos resonando en mi cabeza. Desde entonces, evito pasar por ese parque. Pero incluso ahora, en noches silenciosas, siento que el gemido de aquella bolsa todavía me persigue. Y cada vez que escucho el sonido de una bolsa arrastrándose en la basura, no puedo evitar mirar a mi alrededor, temiendo que lo que sea que estaba en aquel contenedor haya decidido buscarme. La bruja del callejón. En Iztapalapa, las calles tienen su propia vida. Algunas se llenan de risas y voces durante el día, pero por la noche, esas mismas calles parecen cerrar los labios, dejando solo el sonido de los perros que aúllan al viento y las sombras que se alargan. Siempre he creído que cada callejón guarda un secreto, pero jamás pensé que terminaría enfrentándome a uno tan oscuro. Era una noche como cualquier otra. Había salido tarde del trabajo, y para ahorrar tiempo, decidí tomar un atajo por un callejón que siempre evitaba. No era mi ruta habitual, pero el cansancio y las ganas de llegar a casa me hicieron ignorar las historias que había escuchado sobre ese lugar. La gente decía que todos los perros del barrio ladraban al mismo tiempo cuando alguien pasaba por ahí. Algunos lo atribuían a los espíritus, otros a simples coincidencias. Yo nunca creí en esas cosas. El callejón estaba desierto, iluminado apenas por una farola parpadeante al final. Mientras avanzaba, noté algo peculiar, no se escuchaba nada. Ni un auto a lo lejos, ni las voces de los vecinos, ni siquiera el viento. Era un silencio absoluto, opresivo, como si el mundo entero se hubiera detenido. Entonces empezaron los ladridos. Primero uno, luego otro, hasta que se convirtieron en un coro ensordecedor. Eran perros de diferentes tonos y tamaños, como si todos los canes del barrio se hubieran puesto de acuerdo para alertar de algo. Mi piel se erizó, pero seguí caminando, intentando ignorar el ruido. Fue entonces cuando la vi. A unos metros de mí, una figura encorvada recogía algo del suelo. Llevaba un chal negro que cubría casi todo su cuerpo, dejando solo al descubierto un mechón de cabello gris que caía sobre su espalda. Sus movimientos eran lentos, casi rituales, y parecía completamente ajena a los ladridos que nos rodeaban. Algo en su presencia me inquietó profundamente.
Señora, grité, tratando de advertirle que el callejón no era un lugar seguro. Mi voz sonó extraña en el silencio, como si no perteneciera a ese espacio. La mujer se detuvo y, lentamente, giró la cabeza hacia mí. Al principio, pensé que era la luz débil de la farola, pero cuando la mujer levantó el rostro por completo, lo vi con claridad. No tenía ojos. En lugar de ellos, sus cuencas eran dos vacíos oscuros que goteaban un líquido negro y espeso que corría por sus mejillas. Su boca estaba torcida en una sonrisa que no era humana, mostrando dientes pequeños y afilados. El miedo me paralizó. Mis piernas se negaron a moverse mientras ella me miraba con esos huecos interminables. Los perros seguían ladrando, pero sus voces ahora parecían lejanas, como si el callejón hubiera absorbido todos los sonidos. La mujer inclinó la cabeza, como si estuviera examinándome, y luego habló. ¿Por qué me sigues?, preguntó en un tono bajo, ronco, como si las palabras le costaran salir. No respondí. Mis labios estaban sellados por el terror, y lo único que podía hacer era retroceder lentamente. Ella se enderezó, dejando caer lo que estaba recogiendo. Era un objeto pequeño, difícil de distinguir en la oscuridad, pero tenía una forma vagamente humana. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que parecía un muñeco hecho de huesos y cabello. «Te estás acercando demasiado», dijo, y su voz resonó como un eco dentro de mi cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, comenzó a avanzar hacia mí, arrastrando los pies con un movimiento lento pero decidido. Mi cuerpo finalmente respondió y me giré para correr. El callejón parecía interminable. La farola al final, que antes había sido mi guía, ahora parpadeaba con una luz casi agonizante. Los ladridos de los perros se intensificaron, como si estuvieran advirtiéndome de algo que no podía ver. Sentía su presencia detrás de mí, cada vez más cerca, y aunque no me atrevía a mirar, sabía que ella seguía ahí. Cuando finalmente salí del callejón, me encontré con una calle desierta. Los ladridos cesaron de inmediato y el silencio volvió a envolverme. Me giré, esperando verla salir tras de mí, pero el callejón estaba vacío. No había rastro de la mujer ni del muñeco que había dejado caer. Caminé a casa lo más rápido que pude, con el corazón martillando en mi pecho. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, las cuencas vacías que goteaban ese líquido oscuro, y esa sonrisa torcida que parecía perseguirme incluso en mis pensamientos. Al día siguiente, le conté lo sucedido a un vecino. Su expresión se oscureció al escuchar mi historia. «Ese callejón, nadie debería pasar por ahí de noche», dijo en voz baja. Me contó que, según las leyendas del barrio, una mujer había vivido allí hace muchos años. Era conocida por practicar brujería y se decía que usaba a los perros como guardianes para proteger sus secretos. Nadie sabía qué le había pasado, pero algunos decían que su espíritu aún rondaba el lugar, buscando almas curiosas que se atrevieran a cruzar su territorio. Desde entonces, evito ese callejón a toda costa. Pero a veces, por las noches, cuando todo está en silencio, escucho los ladridos de los perros en la distancia, como un eco lejano que me recuerda que hay cosas en este mundo que es mejor no intentar comprender. Y aunque nunca volví a verla, sé que sigue ahí, esperando a que alguien más cruce su camino. El cuarto rojo. En Tlalpan, los barrios tienen su propio ritmo, sus propios secretos. Hay calles que se sienten vivas, llenas de murmullos y risas, y otras que parecen muertas, congeladas en el tiempo. En una de esas calles, escondida entre casas normales y anodinas, hay una casa que siempre ha llamado la atención. No por su tamaño ni por su arquitectura, sino por la ventana cubierta con una cortina roja. Esa cortina, siempre tensa y en su lugar, es como un sello que advierte: no mires demasiado, no te acerques. Cada vez que la veía, sentía una incomodidad inexplicable, como si algo detrás de esa tela estuviera observándome. Una tarde,
mientras regresaba del trabajo, decidí tomar un atajo por esa calle. Era temprano, pero las sombras de los árboles hacían que el ambiente se sintiera más oscuro de lo que debería. Al pasar frente a la casa, algo llamó mi atención, sombras moviéndose detrás de la cortina. Me detuve, confundido. La casa llevaba años abandonada, según los vecinos. ¿Quién podría estar adentro? Me acerqué un poco, intentando ver mejor, pero el ángulo de la ventana no me dejaba distinguir nada. Solo podía percibir un movimiento errático, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro detrás de la cortina. Quise pensar que era mi imaginación, un juego de luces, pero algo me decía que no era así. Me quedé observando unos minutos, paralizado entre la curiosidad y el miedo. Fue entonces cuando la cortina se movió ligeramente, como si alguien estuviera a punto de apartarla. Retrocedí de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Nadie apareció detrás de la cortina, pero el movimiento había sido real. Decidí no quedarme para averiguar más y seguí caminando, tratando de convencerme de que había sido una coincidencia. Esa noche, no pude dejar de pensar en lo que había visto. La imagen de las sombras y el movimiento de la cortina se repetían en mi mente como un eco que no podía apagar. Al día siguiente, le mencioné lo sucedido a un compañero de trabajo que vivía cerca. La casa con la cortina roja, dijo, levantando una ceja. Esa casa tiene historia. Hace años, hubo un asesinato ahí. Una familia entera. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero los vecinos dicen que el cuarto con la cortina roja fue el lugar donde encontraron los cuerpos. Desde entonces, nadie ha vivido ahí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi compañero continuó, dicen que a veces se ven cosas, sombras moviéndose. Yo no creo en esas cosas, pero muchos evitan pasar por esa calle, especialmente de noche. Esa noche, decidí no tomar el atajo por esa calle. Sin embargo, algo en mi interior no me dejaba en paz. La curiosidad se mezclaba con el miedo, y una parte de mí quería volver para comprobar si lo que había visto era real. Finalmente, la curiosidad ganó, y al caer la noche, me encontré caminando nuevamente hacia la casa. Cuando llegué, la calle estaba desierta. La casa parecía aún más oscura, más inquietante bajo la luz tenue de los faroles. La cortina roja seguía en su lugar, y esta vez no se veía ningún movimiento. Me quedé parado frente a la casa, tratando de decidir si debía acercarme o seguir mi camino. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro para hacerme detenerme. Venía de la casa, de la ventana cubierta por la cortina roja. No entendí las palabras, pero el tono era inconfundible, un llamado, una invitación. Mi piel se erizó y un frío inexplicable me envolvió. Dando un paso atrás, decidí que no podía quedarme más tiempo. Mientras me alejaba, el susurro se transformó en un sonido más fuerte, como un lamento ahogado. No quise mirar hacia atrás, pero el miedo me obligó a hacerlo. La cortina seguía inmóvil, pero detrás de ella, ahora podía distinguir claramente una silueta. Era humana, pero algo en su forma no era natural. Estaba encorvada, como si estuviera agazapada, esperando. Corrí hasta mi casa, sin detenerme ni mirar atrás. Esa noche, soñé con la cortina roja. En el sueño, la tela se apartaba lentamente, revelando un rostro pálido y sin ojos que me miraba fijamente. Me desperté sudando, el eco de ese lamento todavía resonando en mis oídos. Los días siguientes intenté evitar esa calle, pero la imagen de la cortina roja no me dejaba en paz. Sentía que debía regresar, como si algo me estuviera obligando a enfrentar lo que había visto. Finalmente, una noche, reuní el valor suficiente y volví a la casa. Esta vez, me acerqué más. Pude ver que la cortina estaba desgastada, con pequeños agujeros que dejaban entrever la oscuridad del interior. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mi respiración. Extendí una mano hacia la ventana, queriendo apartar la cortina,
pero antes de que pudiera tocarla, sentí un golpe seco en el vidrio. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza. Algo había golpeado la ventana desde adentro, pero no había nadie allí. Miré fijamente, tratando de entender qué había pasado, cuando la cortina se movió por sí sola, como si alguien la hubiera jalado desde dentro. Corrí sin mirar atrás, convencido de que lo que había en esa casa no era algo que pudiera comprender. Desde entonces, he evitado pasar por esa calle, pero el recuerdo de la cortina roja y las sombras detrás de ella sigue persiguiéndome. A veces, en mis sueños, escucho el susurro que me llamaba aquella noche. Y cada vez que cierro los ojos, veo la cortina apartándose, revelando lo que nunca debía haber intentado ver.